Abra, por favor, el capítulo 7 del libro de Lucas, si me hace favor. Entonces, viendo ahí el capítulo 6, termina con el pasaje de los dos cimientos, ¿verdad? El capítulo 6, de ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces, habla que todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Se acuerdan, no? Usted con esa parábola acerca de el hombre sabio y el hombre necio, ¿no? Entonces, que edificaron su casa sobre la roca y sobre la arena. Bien, el capítulo 7, ¿verdad? Entonces, este capítulo 6, bueno, termina ahí con los dos cimientos, relatando las consecuencias de construir una casa fundada sobre la roca o de edificarla sobre la arena, sin cimientos. Así de que después de recordar a Cristo, ¿verdad? Como la roca inconmovible de los siglos, este capítulo 7 inicia con un hecho verdaderamente singular. Y este capítulo se inicia con otros relatos de sanidad. En este caso se trata del siervo del centurión, que era un oficial del ejército romano, que tenía a cargo a un centenar de hombres. Aunque Jesús no tuvo un contacto personal con el siervo, fue sanado, fíjese. O sea, Jesús no tenía contacto con este siervo, ¿no? Y solo Lucas registra la restauración de otro de los pasajes ahí que vamos a ver, de la vida del hijo de la viuda de Naín. Es el único escritor de los evangelios que registra a Jesús restaurando la vida a dos personas. La otra era la hija de Jairo. Pero bien, vamos a ver el verso 1, cuando dice que después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: ¿es digno de que le concedas esto? Dice, no es pregunta, le dice, es digno, o sea, más bien le sugieren, no es pregunta. Es digno de que le sugieras, de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. ¡Qué fe! Ojalá y así sea la fe de nosotros, ¿no? En el Señor. Dice, di una palabra y mi siervo será sanado. Pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Fíjense qué tremendo, ¿no? En aquella ciudad había muchos soldados romanos y aparentemente el centurión era un hombre de fe. Su amor por la nación judía fue evidente cuando les edificó una sinagoga ahí mismo en Capernaum, y en su posición era un funcionario con autoridad. Sus órdenes eran obedecidas inmediatamente. Él reconocía que Jesús poseía esa clase de poder y que solo tendría que pronunciar una palabra y su siervo sería sanado. Jesús se sorprendió de la fe de este hombre. Y el texto bíblico solo registra dos ocasiones en que Jesús se asombró. Fue ante la fe de este centurión y ante la incredulidad de Israel. Fíjese, dos hechos que son controversiales, uno por la fe y el otro por la incredulidad. Pero aquí hay algo bien importante en la vida del centurión. Él sabía, como la Biblia nos enseña, que él era un hombre de autoridad. Y bueno, usted sabe que la disciplina militar es una disciplina férrea, dura y estricta, ¿sí o no? La de los soldados, ¿verdad?
A un soldado le dicen, soldado o cabo, sargento, vaya y haga esto, y lo tiene que hacer. Si no, bueno, pues hay un arresto y hay una situación, pero la disciplina militar es impresionante. O sea, todo soldado sabe cuando se involucra en el, le iba a decir en el ministerio militar, no, cuando se involucra en el ambiente militar, sabe que tiene que obedecer. Entonces, el centurión conocía esa parte de la disciplina y él decía, por eso le dijo, mira, yo le digo al soldado, ve y va. Le digo a aquel, ven y viene. Y le digo a mi siervo, haz y lo hace. O sea, el centurión estaba acostumbrado a dar órdenes. Estaba acostumbrado a dar órdenes y estaba acostumbrado a que se le obedeciera. Y eso le trajo a él una visión, de verdad, de la autoridad de Jesús. Y por eso lo pone de esa forma. Dice, no, mira, yo soy hombre de autoridad. Y si yo sé que le digo a aquel, haz esto y lo hace, ven y viene y todo eso. Entonces, él entendía que Jesús era el Hijo de Dios y que tenía toda la autoridad. Y por eso él, en esa fe, él se atreve a decirle, Señor, solamente di una palabra. Él sabía que aún la enfermedad estaba bajo la autoridad de Jesús. Y fíjese, por eso Jesús se asombra de él, dice, híjole, yo les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabe? Nosotros los cristianos deberíamos de ser el punto de referencia de la fe para la gente. O sea, nosotros deberíamos de caminar en fe y tener fe para lo que hacemos. ¿Y sabe cómo se demuestra principalmente la fe? Con nuestra manera de vivir. Cuando obedecemos la palabra de Dios y nos sujetamos a la palabra de Dios. Allí es cuando nosotros verdaderamente le estamos diciendo a la gente, tengo fe. ¿Fe para qué? Fe para obedecer lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que Dios dice y yo le obedezco. Porque yo soy un siervo, ahora yo soy un siervo de Él. ¿Por qué? Por amor. Y se supone que usted y yo deberíamos de estar convencidos de la obediencia, de la sujeción y bueno, convencidos también de la autoridad de Jesús, ¿no? De cómo Él le dice, solamente de una palabra, ¿verdad? Y Jesús nada más ha de haber dicho, sé sano. Y el siervo fue sanado. Entonces, la gente veía eso. Y el centurión, yo creo que el centurión lo había seguido en otras ocasiones o había estado enterado de él en otras ocasiones y conocía cómo trabajaba Jesús. Y yo creo que esto le dijo, no, pues espérame, este es un hombre de autoridad. Y lo que él ordena, se cumple. Así debe ser nuestra calidad de fe hacia él. Y si así es nuestra fe, así va a ser nuestra obediencia. ¿Qué tanta fe tienes? ¿Qué tanto le obedeces a Él? ¿Esa es tu fe? Verso 11. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Ahí vemos otra vez otra manifestación de la autoridad de Jesús. Él le llama a este joven, ¿verdad? Que para toda la gente que estaba alrededor, este joven ya estaba muerto. Y sin embargo, la autoridad de Jesús, con una palabra solamente, ¿verdad? Le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y bueno, acercándose, tocó el féretro, entonces le dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo
y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Fíjense qué tremendo, ¿no? Solo Lucas registró este incidente que se refiere a la restauración de la vida, o como algunos lo llamarían una resurrección. Las ocasiones relatadas en que Jesús dio vida a personas que estaban muertas no son técnicamente resurrecciones, en el sentido en que nosotros las consideramos. No es una resurrección. Todo lo que el Señor hizo fue restaurar la vida en los viejos cuerpos. Él restauró la vida en los viejos cuerpos. Dice la tradición, eso dicen los escritores, dice la tradición que después de que el Señor levantó a Lázaro de la tumba, ¿sí?, de entre los muertos, Lázaro le preguntó al Señor que si tendría que morir otra vez. Y Jesús le contesta y le dice que sí, que tendría que morir otra vez. Y dicen que desde aquel día Lázaro nunca volvió a sonreír. Eso dicen la tradición y los escritores. Sea la tradición cierta o no, podemos imaginar que humanamente hablando, pasar por el umbral de la muerte una vez debiera ser suficiente, ¿sí o no? Sí. O sea, hasta hoy solo una persona se ha levantado de los muertos en resurrección. Nada más una. ¿Sí o no? Cristo. Es la única resurrección que usted y yo podemos hablar. Lo que Jesús estaba haciendo, yo no digo que no, digo en la vida ha habido lugares donde bueno, vuelve la vida a aquel que murió. Como cuando Pablo, ¿se acuerda? También Pablo, aquel que se le cayó y se mató, ¿sí, no? ¿Cómo se llama? ¿Tiquico? No, ¿verdad? No, ¿cómo se llamaba? ¿Qué? ¿Qué? Eutico, ¿no? Eutico, ¿verdad? Eutico, ¿no? No, Eutico, ¿no? Eutico, bueno, así, bueno, Pedro, pues, como es, Eutico, creo que sí. Bueno, por ahí va. Y bueno, se cayó y se mató, ¿no? Se murió, ¿no? Pero sin embargo le volvió a la vida, ¿no? ¿Se acuerda el profeta también? Con el hijo el niño muerto, y luego la otra también, le volvió la vida a Dios, pero es restaurar la vida, es regresar la vida al puerto, ¿no? Al muerto. Entonces, hasta hoy solamente una persona se ha levantado de los muertos en resurrección, y esa fue el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, fíjese qué tremendo. Él es como los primeros frutos de aquellos que duermen. Él fue el primero. Él es el único que se levantó de los muertos con un cuerpo glorificado. ¿Sí? Entonces, uno de estos días, que yo creo que no tarda mucho, ¿verdad? Eso lo digo yo, no lo dice la Biblia, pero yo creo que uno de estos días el Señor no tarda en venir y vamos a vivir el acontecimiento que llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Qué tremendo, ¿no? Y los que han muerto en Cristo y los creyentes que viven serán, ¿qué? Transformados en cuerpos resucitados y glorificados, y serán recogidos para estar con el Señor. Esos cuerpos ya nunca morirán. ¿Cuántos se van a ir con el Señor? Bueno, eso creen. Bueno, pues sí, ¿no? A todos, si decimos, ¿cuántos nos vamos a ir? Pues todos creemos, pero híjole, cada uno sabe. Cada uno sabemos, ¿verdad?, cómo está nuestra relación con el Señor. Pero está de pensarse, ¿a poco no? Imagínense que está usted desayunando con su familia, viene el arrebatamiento, quizás se quedó usted solo. Todos los demás miembros de la familia se fueron. Digo, lo que sabemos es por las películas que hemos visto.
y luego eso impacta, ¿no? Así que dices tú, híjole, ¿cuántas como Ladrón en la Noche, esa película está de hace muchos años, esa película. Como Un Trueno Distante, como Ladrón en la Noche, todo ese tipo de películas hablan de eso, precisamente del arrebatamiento, ¿no? Y los que se quedaron, o sea, pero es una buena decisión verlas para que nos refresquen la memoria, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, el relato del hijo muerto, ¿verdad? De la vida el hijo muerto de la viuda de Naín es realmente triste, porque era el hijo único de una madre viuda, lo cual hacía su muerte doblemente trágica. Era viuda y era su único hijo. Mientras el cortejo pasaba por el pueblo de Naín, el Señor se encontró con la procesión fúnebre. Alguien ha dicho que Él disolvió cada funeral con que se cruzó. En mi opinión, Él restauró a la vida a más de las 3 personas registradas en la Biblia, ¿no? Y estos 3 casos son ejemplos probablemente de personas de 3 diferentes edades. ¿Se acuerda una niña? ¿Se acuerda? La niña, el joven y el adulto. O sea, 3 personas, ¿no? Entonces, Jesús restauró a este joven a la vida por causa de su madre solitaria. Tuvo compasión por la situación de esta mujer. Tocó el ataúd en el que yacía el joven y le habló. Él siempre utilizó el mismo método cuando restauraba a alguien a la vida. Hablaba directamente a la persona. También cuando recoja a su iglesia, se oirá su voz, ¿verdad? Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versos 16 y 17, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después los que estén vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor. ¿Para cuándo? Para siempre. Él vendrá a buscarnos con una potente voz. Dice que su voz será como la voz de un arcángel y la trompeta de Dios. Imagínense. Anteriormente, hace años, cuando no había internet y no había nada de eso, sí se nos fundían los fusibles a todos, ¿verdad? Diciendo, todo ojo le verá. Pues, ¿cómo? ¿Cómo todo ojo le verá? ¿A poco? Pues si se aparece en Rusia, ¿cómo lo vamos a ver acá hasta México? Y si aparece allá en Israel, ¿cómo nosotros, pues, ni modo que esté tan alto, ¿verdad? Que se va a ver y todo el mundo lo va a ver y algo. Se nos fundían los fusibles a muchos que decíamos, ¿cómo será esto? Pero ¿sabe ahora con la cuestión del internet? Todo ojo le verá. ¿Sí o no? Millones y millones de personas, por ejemplo, el Mundial de Fútbol o cualquier evento trágico, de los eventos que más han tenido televidentes conectados al mismo tiempo es la de las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas son los eventos que más audiencia han tenido conectados al mismo tiempo, ¿sí? Tienen parámetros de cómo miden, ¿verdad? Toda la gente que está conectada. Dice que las Torres Gemelas ha sido de los eventos donde más. Y bueno, todo el mundo estaba atento. Y aquí para nosotros eran las 8 o 9 de la mañana, pero por ejemplo para los de Europa eran las 4 o 5 de la tarde. Y para los de otro país otro horario y así diferentes horarios, pero todos estábamos viendo al mismo tiempo las mismas imágenes. Y así va a ser la venida del Señor. A lo mejor viene en algún lado y pues va a ser una sorpresa y la gente que esté filmando o haciendo algo, pues ahora sí. Y ahí no va a haber pierde. Todo ojo le verá. Ojalá, como dice la Biblia, toda rodilla se doblará. Y tenemos que confiar en eso. Entonces, Él va a venir a buscarnos, ¿no? Entonces, pero ahí dice, porque siempre utilizó el mismo método, ¿no? Para restaurar la vida. Sin embargo, en otros milagros no usó el mismo método.
pero para restaurar a los muertos a la vida, siempre habló directamente con ellos. Fíjese, qué tremendo, siempre, ¿sí? Pero vayamos a otro pasaje de ahí mismo, el verso 18. El verso 18, por ejemplo, mire lo que dice el verso 17, dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Verso 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. O sea, Juan tenía su propio informador y su propio periódico ahí. Los amigos, ¿verdad? Dice que fueron y le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Fíjese, entonces ya hemos encontrado a Juan el Bautista en los evangelios de Mateo y Marcos, también ahí viene, ¿no? Y sus ropas eran pintorescas y raras, y hoy en día hay gente que adopta una forma concreta de vestir que puede tener relación con alguna secta o simplemente para expresar una excentricidad, ¿no? Y aunque era cierto que Juan el Bautista se vestía de forma extraña, eso no es lo que lo hacía excepcional. Dios le había llamado y era su mensaje y su ministerio los que destacaban de todos los demás. Sí, entonces, qué tremendo, ¿no? O sea, la vida de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, platican una historia relacionada con esto que dice que decían que no hace mucho una mujer realizando una encuesta se acercó a la oficina central de los programas de radio en Estados Unidos y aprovechó la ocasión para preguntar qué tenía que hacer una persona para convertirse en cristiana. Dice, me respondió que para ser cristiano uno tiene que ser una buena persona con sus vecinos, no criticar a nadie, ser amigable antes que áspero, y continuó con una extensa lista de cosas que ella creía con una lista de que uno debería hacer para convertirse en un cristiano. Y yo le dije, ¿usted cree que el cristianismo consiste en algo que usted hace exteriormente? No es así. El cristianismo es una relación personal con Jesucristo. Es más que intentar imitar a Cristo o llevar alguna vestidura especial. Usted tiene que nacer de nuevo. Ser un cristiano significa tener una experiencia con Cristo, porque la Biblia dice que el que está unido a Cristo es una nueva creación. Y sabe, Juan el Bautista parecía estar descolocado en el Nuevo Testamento. Él no perteneció en absoluto a los tiempos del Nuevo Testamento. Él era el último de los ilustres profetas del Antiguo Testamento. Y él era el puente tendido sobre el gran espacio existente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, él podía alinearse con personajes tan notables como Samuel, como Elías, como Isaías, Jeremías. Y Cristo le dijo a aquella generación a la que él le predicó las siguientes palabras, ¿no? Es que están en Mateo 23, 29 al 31, nada más anótelo. Que le dijo, ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos funerarios de los hombres justos. Y luego dicen, si hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros antepasados, no los habríamos ayudado a matar a los profetas. Con esto vosotros mismos reconocéis descendientes de aquellos que mataron a los profetas. Ellos habían probado ser hijos y descendientes genuinos que heredaron la naturaleza de sus padres, porque Juan el Bautista, último de los profetas del Antiguo Testamento, se encontraba en aquel tiempo en la cárcel y su voz pronto sería silenciada por la muerte. Y ahí estaba Juan el Bautista, ¿no? Entonces, cuando Juan el Bautista estaba en la prisión, la duda cautivó su mente. ¿Sí? Entonces, dice, siga leyendo el verso 21. Dice que
el verso 21 dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados o han cobrado vida, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Sí? Entonces, Jesús mantuvo esperando a los discípulos de Juan mientras él realizaba muchos milagros, para que ellos pudieran regresar a contarle a Juan lo que habían visto, el cumplimiento de la profecía sobre el Mesías, ¿no? El profeta Isaías en 35:5, ¿verdad?, había predicho su primera venida con las siguientes palabras, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Eso dice. Vaya conmigo pues ahí, véalo, Isaías. ¿Perdón? ¿Cuál? Isaías. ¿Perdón? A Mateo 23:29 dije hace rato, ¿verdad? 29 al 31 creo, ¿no? Dije. No, ahorita que estoy diciendo es Isaías capítulo 35. Verso 5. Isaías 35:5. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y Jesús le dice, ¿verdad? Díganle lo que han visto, le dice a los discípulos, vayan con Juan y díganle lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no pierda su confianza en mí. Entonces, ahí está. Entonces había predicho su primera venida con las siguientes, con esas palabras, ¿no? Entonces, ahí está, de hecho, y Jesús le dijo a sus discípulos de Juan que le contasen que habían visto las credenciales del Mesías. De hecho, Juan el Bautista había cumplido su misión y Jesús se dio cuenta que no estaba actuando tan rápidamente como Juan hubiera querido. Pero ante las dudas que pudiera tener en su mente, Juan le estaba pidiendo a Juan que confiase en él. Bienaventurado es aquel que no pierda su confianza en mí. Es lo que trata de decirle Jesús. Le manda a decir ahí, regrese por favor a Lucas. Dice, en el verso ¿qué? En el verso ¿qué le dijimos? Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Dice en esta versión. Pero en otra versión dice, bienaventurado es aquel que no pierda su confianza en mí. Fíjese qué tremendo, ¿eh? O sea, Juan sabía, ¿verdad?, que el Mesías habría de venir. Y cuando él estaba en prisión, le entró la duda si era él o no era él. Y sabe, ese es un tremendo problema, es un grave problema, la verdad, en muchos cristianos. Llega el momento en que se ubican en un lado o en un área y comienzan a dudar. Comienzan a dudar en su manera de caminar y muchos incluso dicen, no, pues ¿para qué sigo? No, ¿para qué esto? ¿O para qué lo otro? No tiene sentido. Pues, hace unos días platicaba yo con un matrimonio y este matrimonio tienen una hija. Y la hija, una excelente cristiana, de verdad. Nosotros la conocemos desde niño, desde niña. Y se casó con un joven cristiano también desde niño. Él nació también en el Evangelio, su familia lo educó cristianamente, participaba en actividades, todo lo que usted quiera. Cristiano, todo su mundo cristiano de los dos. Pero llega el momento en que llegan al matrimonio
Y entonces este hombre comienza a darle una vida diferente, ¿verdad? Ahí pues comienza a tomar, comienza a ser imprudente, grosero con ella, negligente, todo ese tipo de cosas. Y entonces los papás de esta joven se da cuenta, ellos lo platicaron y decían, es que no pues posible, ella ha sido una mujer que se ha guardado toda la vida. No, ¿sabes qué? Nada más porque tiene uno puestos los pies de verdad y uno sabe, ¿no? Pero ¿sabes qué? Esto a muchos cristianos, si no estás bien cimentado en la palabra, te estaría frustrando de ver, Señor, ¿cómo es posible, no? Si ella se ha guardado toda la vida, si ella ha sido una excelente mujer, ha sido una mujer temerosa de Dios, ella te ama, ella tiene temor de ti, ella esto y así, y luego se casa y este cuate le da otra vida diferente y eso, entonces como que dice uno, ¿qué onda? ¿Qué sucede? Y sabe, por eso la Biblia nos enseñan los principios bien claros, ¿no? De no confiar en el hombre. No confiar. Y me gustó la definición de esta versión cuando dice, bienaventurado es aquel, o sea, Jesús le está mandando decir a Juan con los discípulos, ¿verdad? Los ojos, los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el evangelio. Le está diciendo, llévale a Juan todas las credenciales. Llévenle todas las credenciales y que él se dé cuenta si soy o no soy el Mesías, si soy el que estaba esperando o no soy. Pero dentro de todas las credenciales que le está mandando Jesús decirle a Juan, le dice al final, bienaventurado es aquel que no pierde su confianza en mí. Y hay muchos cristianos ahora que están desanimados, pues porque no se les han dado las cosas en el trabajo y dicen, bueno, pues es que yo voy a la iglesia y le echo ganas y busco a Dios y trato de portarme lo mejor posible con mi familia y vivo bien, no tomo, no fumo, participo, hago esto, lo otro, pero no se me dan las cosas y me va como en feria y todo eso. ¿Sabe? Si usted y yo no estamos bien conectados con el Señor, esto va a traer desánimo a nuestra vida. Si hay una arma preferida para el enemigo, es el desánimo. Y le voy a decir por qué. Porque la persona entra en desánimo y deja de hacer las cosas más importantes como cristiano. Deja de orar. Deja de leer la Biblia. Se aísla. Deja de congregarse. Se aísla de los cristianos o de la gente cristiana y comienzan ellos solos a darle vuelta y el enemigo tomando ventaja. Por eso Jesús nos advierte muchas veces cuando dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, yo ya he vencido. Entonces, hermano, tenemos que estar bien convencidos de esa parte. Y yo quiero aprovechar este momento de orar. Si hay alguien que está desanimado, mire, no es pecado, ni es vergonzoso, pero puede ser que haya alguien que esté frustrado o desanimado. Y sé que, pues para eso somos un cuerpo. Y en este momento, orar por alguien que esté pasando una situación así. Lo sabe Dios. Ya si lo saben los demás es lo que menos me interesa, ¿no? O sea, lo sabe Dios. Si hay alguien que está así, póngase de pie, sin vergüenza y sin pena y sin todo. Y a lo mejor hay alguien aquí que dice que está pasando por un desánimo y dice, bueno, pero podemos orar y podemos ver, o sea, porque las aflicciones de la vida, hermano, las aflicciones de la vida nos desgastan, nos van desgastando. Nos van desgastando, llega el momento en que nos sentimos cansados porque no vemos una respuesta, porque no vemos la respuesta de parte de Dios que estamos esperando. Pero ¿sabe qué?
Acuérdese que los tiempos son de Dios. Y me gustó mucho esa parte cuando dice, bienaventurado es aquel que no pierde la confianza en mí. Póngase de pie usted que está a un lado de ellos, ponga las manos sobre ellos y acompáñeme a orar. Ahí hay algunos de pie, por favor, muévase tantito a su lugar, vaya y ponga las manos sobre ellos. Y lo mismo que quiera para usted, pídalo para él. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Señor, te pedimos que tú traigas una respuesta a sus vidas, Señor, de manera, Dios, que ellos mismos se den cuenta que tú tienes cuidado de sus vidas, Señor. Padre, que tú tienes el mejor cuidado, Señor, y que las cosas se han dado, Señor, de esta manera, porque así están en tu plan y en tu propósito. Pero, Señor, hazles sentir en todo momento que tú no te has descuidado, que tú no te has olvidado, que tú no has hecho a un lado, Señor, nada de lo que ellos están viviendo, Señor. Si hay alguna frustración, si hay algún desánimo, Señor, en la vida de mis hermanos, Señor, los ponemos en este momento delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, ese toque que viene de tu mano, Señor. Aquello que los haya desanimado, aquello que los haya confundido, aquello que los haya frustrado, Señor, Padre, lo quitamos, Señor, lo quitamos de en medio en tu nombre, Señor, y que ellos puedan ver, Señor, que tú estás trabajando en sus vidas y que ellos puedan recibir esta misma palabra que tú le mandaste a Juan el Bautista, Señor, diciéndole, bienaventurado es aquel que no pierde su confianza en mí. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti podemos confiar, porque no eres hombre para que mientas, ni eres hijo de hombre para que se arrepienta, Señor. Lo que tú dijiste, eso se hará, Señor, y en eso estamos confiando, en eso estamos creyendo y en eso queremos descansar, en tu palabra, Señor, en que nuestra confianza esté en ti solamente. Y gracias, Señor, por el cuidado que tú tienes de nuestra vida, y te pedimos que tú, Señor, tú traigas el ánimo, Señor, el ánimo a cada uno de mis hermanos, Señor, y que les des un vigor, Señor, en el caminar contigo, en la palabra, en la oración, en todo, Señor. Si ellos se han descuidado en alguna de estas áreas, que ellos puedan retomar de nuevo, Señor, todo esto. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Tome su lugar, me quedan unos minutos todavía. Entonces, ahí Entonces, ante las dudas que pudiera tener en su mente, ¿verdad? Le estaba pidiendo a Juan que confiase en él. Estaba diciendo, Juan, no te desanimes, confía en mí. Por eso dice, bienaventurado, dichoso, feliz, el que no pierde la confianza en mí. Y sabes, él nos está pidiendo lo mismo a ti y a mí. Él pide nuestra fe cuando no podemos entender, que confiemos en él. Dijo Pedro en 1 Corintios 1:18, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz, ¿verdad? Parece una tontería a los que van a la perdición, pero es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Dice, yo se lo estoy leyendo en una versión parafraseada aquí, ¿verdad? Por eso, pero es eso, 1 Corintios 1:18, lo que yo le leí en otras palabras, ¿no? Si yo se lo leo como dice el versículo, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Las dudas no son ninguna señal de inteligencia, por el contrario, son una muestra a veces de nuestras limitaciones y de que no sabemos todas las cosas, pero indican el hecho de que pertenecemos a un grupo de personas que está pereciendo, ¿no? Entonces, por eso debemos de confiar. Verso 24, vaya conmigo a Lucas 7:24. Entonces dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a la gente. Dice, que salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, dice, que salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Fíjese, ¿era Juan el Bautista una caña sacudida por el viento? De hecho, no lo era. ¿Era tosco y áspero? Pues era firme, más bien, inquebrantable.
Y los versículos 26 y 27 añaden lo siguiente, vea lo que dice. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Dice, sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envió mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Y esta es una cita de Malaquías 3:1. Ahí lo puede anotar, que presentaba a Juan el Bautista como el precursor del Mesías. Esto de lo que estamos leyendo, ¿no? Ahí está, es una cita de Malaquías 3:1, ¿no? Y dice el verso 28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Aquel fue un tremendo tributo para Juan el Bautista por parte del Señor. O sea, el Señor Jesús honró a Juan el Bautista con estas palabras, ¿no? Lo estaba honrando, y vea lo que es el verso 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. ¿Sí? En otras palabras, teniendo en cuenta que los líderes religiosos de aquella generación habían rechazado el mensaje de Juan el Bautista y de Jesús también. Y el Señor les presentó una parábola corta para explicar la forma en que le trataban cuando mencionó a los hombres de esta generación. ¿Sí? El Señor no estaba hablando del pueblo que se menciona en el versículo 29 y que aceptó su mensaje, sino de los líderes religiosos del verso 30, ahí de los fariseos y los intérpretes de la ley, de los fariseos y de los intérpretes de la ley. ¿Sí? Desecharon los designios de Dios. Dice, era para ellos, ¿no? Se menciona ahí, los que habían rechazado a Juan y a Jesús. Y el Señor les describió como un grupo de muchachos caprichosos y consentidos, que querían que otros respondieran a su música. No estaban satisfechos con la conducta de Juan, que les parecía demasiado intransigente, ni con la de Jesús, que les parecía muy tolerante, según definían ellos este término. Ningún extremo podía satisfacer a aquellos líderes religiosos, y continúan diciendo, vea lo que dice el verso 33. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene este. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Fíjese qué tremendo, ¿no? Qué tremenda esa parte, lo que Jesús le está enseñando ahí. Dice, ¿saben qué? A los fariseos y a los líderes religiosos le está diciendo, ¿saben qué sucede? Que a ustedes nadie les da gusto. Vino Juan el Bautista, que era exigente y era estricto y era así, 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 y demonio tiene este. Y entonces viene el Señor, que era más paciente, que más lleno de amor, que convivía con publicanos y pecadores y todo eso, precisamente, ¿no? Para testificar, y estaba mal. Entonces, ¿sabe? Y ese es el espíritu de los fariseos y de los religiosos. Nadie les da gusto. Nadie les da gusto. Es como, por ejemplo, vienes tú a la reunión y lo dices, ay, qué guácala, mano, va a predicar Toño Ortiz. Y luego llega y luego dice, ¿quién va a predicar? No, pues Chava Pardo. Uy, qué gacho, qué chafa, mano. Y luego al día siguiente, no, pues ¿quién? No, pues que el pastor Sergio Dueñas. Uy, qué mala onda. Y total, nadie te da gusto. Pero ¿sabes qué? Y de verdad, ese es el espíritu de los fariseos y de los religiosos. Nada te da gusto, nada. Con nada estás conforme. Llegas a tu casa y no te gusta la comida, llegas al trabajo y no estás de acuerdo con esto, y o sea, nunca estamos contentos con nada. Cuando la palabra de Dios dice claramente, estad contentos con lo que tenéis.
Y por eso Jesús los trata de esa manera y dice, ¿qué onda? Por eso les dice en el verso 32, ¿no? Dice, os tocamos flauta y no bailasteis. O sea, alegre. Le puso algo alegre y no bailaron. Os endechamos, ¿verdad? O sea, tocamos así como que marchas fúnebres y no llorasteis. Entonces, pues, ¿qué onda? Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. Entonces, ¿quién les da gusto? Y así eran los fariseos y así eran los líderes religiosos. Ahora yo te pregunto, ¿cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Realmente también nada te da gusto? Ahí se la dejo.